Buenas tardes, voy a compartirles información de estadística inferencial. En este caso vamos a ver los temas del capítulo 3 y 4, en donde vamos a abarcar estadísticos para describir, explorar y comparar datos, y probabilidad, que es el capítulo número 4. Dentro del capítulo número 3 tenemos medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición relativa y gráficas de caja. Medidas de tendencia central son valores numéricos que localizan de alguna manera el centro de un conjunto de datos. El término promedio a menudo es asociado con todas las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda, y rango medio. Las estadísticos para describir, explorar y comparar datos, hablando de la media, se representa por una X, se lee como X o barra. Medida de la muestra es la suma de todos los valores de la variable. La suma de valores por X se simboliza como suma de X, y dividiendo entre el número de estos valores n, lo anterior se expresa con la siguiente fórmula. Medida de la muestra X barra es igual a suma de X sobre el número. Es un conjunto de datos, consta de 5 valores, 6, 3, 8, 6, aquí vemos en el ejemplo, y la media nos da un promedio de 5.4. La mediana es un valor de los datos que se ocupa la posición central cuando los datos se ordenan según su tamaño. Se representa por X, se lee como X tile o mediana de muestra. Vamos a ver este ejemplo. Encontré la media del conjunto de datos del 6, 3, 8, 5 y 3. Los datos ordenados de manera creciente son 3, 5, 6 y 8. Profundidad de la media de X, n más 1 entre 2 es igual a 5 más 1 entre 2 es igual a 3. Aquí lo vemos en el ejemplo y lo observamos aquí en la gráfica. Es decir, la mediana es el tercer número desde cualquier extremo de los datos ordenados, o bien X es igual a 5. Observe que la mediana esencialmente separa el conjunto de datos ordenados en dos subconjuntos de igual tamaño. La moda pues es el valor que más se repite o ocurre más frecuentemente. Ejemplo, tenemos un ejemplo. Nuevamente la moda es de 18.360 palabras, y aquí el dato se representa con la mayor frecuencia. El rango medio es el número que está exactamente en la mitad del camino entre el dato con menor valor y un dato con mayor valor. Por ejemplo, el rango medio es igual al valor mínimo más el valor máximo. Aquí vemos un ejemplo donde vemos que es 2. Y tenemos una muestra en Excel o Minitab para obtener este rango. Medidas de variación. Las medidas de variación o tendencia central son suficientes para indicar cómo se distribuye una variable de una muestra. Se necesitan estadísticos que informen sobre la variedad o dispersión. Aquí tenemos la fórmula de varianza y tenemos un ejemplo usando obviamente la fórmula donde el resultado es 27.2. Otras medidas de variación, pues tenemos que es la amplitud total, el rango o recorrido, el rango incluyente, que tiene variables continuas. Las ventajas de estos otros tipos de medida pues es que es muy sensible a los valores extremos y depende del tamaño de la muestra. Medidas de posición relativa y gráfica de caja. Son valores de la distribución de datos que dividen en partes iguales, es decir, en intervalos. Los más usados son los cuartiles. Aquí tenemos un ejemplo usando los datos, las gráficas de caja, usando cuartiles, Q1, Q2. Tenemos los percentiles, son los que dividen la distribución en 100 partes. Hay 99 percentiles que dividen a una serie en 100 partes iguales.
Datos no agrupados son valores que se calculan también en base a datos agrupados de tablas de distribución de frecuencia. Estadísticos para describir y explorar con datos. Seguimos con el tema. Medida de posición relativa y gráficas de caja. Medidas de forma. Gráficos de la asimetría. Tenemos un ejemplo donde tenemos la media, mediana y moda de cada uno de los datos de la muestra que nos dieron. Entonces este gráfico muestra las tres curvas de asimetría según los valores de la media, mediana y moda. Tenemos el diagrama de caja. Es una forma rápida de observar, de obtener una representación visual ilustrativa del conjunto de datos. Prácticamente el diagrama de caja y bigote es un gráfico basado en cuartiles para representar un conjunto de datos basándose en los cuartiles 1, 2 y 3. Continuamos con el tema de probabilidad. Tenemos el concepto básico. Sabemos que probabilidad pertenece a la rama de la matemática que estudia ciertos experimentos llamados aleatorios, o sea, regidos por el azar. Y tenemos algunos conceptos que es experimento aleatorio, espacio muestral, punto muestral o suceso elemental, suceso o evento, sucesos naturalmente excluyentes, sucesos complementarios, sucesos independientes y sucesos dependientes. Tenemos la regla de la suma. La regla de la suma es simplemente cuando aplica para hallar la probabilidad A o B, es decir, su suma. Y esta regla afirma que si A y B son sucesos mutuamente excluyentes, habremos de sumar la probabilidad de sucesos A a la probabilidad de sucesos B. Si A y B son sucesos no mutuamente excluyentes, habremos de sumar la probabilidad de sucesos A a la probabilidad de sucesos B y restar la probabilidad conjunta de los sucesos A y B. Tenemos la fórmula y un ejemplo. Tenemos la regla de multiplicación y fundamentos. Y la regla de multiplicación, pues en la solución de algunos problemas es necesario considerar la probabilidad que ocurra un suceso a un primer ensayo y el suceso B ocurre a un segundo ensayo. Tenemos la fórmula para llegar a ello. La regla de multiplicación para hallar la probabilidad conjunto A y B, es decir, producto. Aquí tenemos un ejemplo, cómo llegamos al resultado. Tenemos otro ejemplo donde usamos la regla de multiplicación, probabilidad condicional. Tenemos un ejemplo donde tenemos la probabilidad por medio de simulaciones. La simulación de un procedimiento es un proceso que se comporta de la misma forma que el procedimiento, de manera que produce resultados semejantes. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde es una prueba del método Microsoft para la selección del género, desarrollo de ilustraciones de cuántas personas nacieron, varones, y cuántas mujeres. El conteo de los problemas de probabilidad suelen requerir que se conozca el número total de resultados posibles, y para calcular ese total generalmente se utilizan los métodos que se presentan en esta sección, por lo que no sería práctico conseguir listas de los resultados, y por eso se usa este método que es el conteo. Aquí tenemos un ejemplo, un gráfico. Tenemos por último el teorema de Bayes, que nos dice que dentro de la teoría probabilística proporciona la distribución de probabilidad condicional de un evento A, dado que otro evento B, probabilidad posterior, en función de la distribución de probabilidad condicional del evento B, dado que A, y la distribución de probabilidad marginal del evento A, probabilidad simple, partiendo de la fórmula de probabilidad condicional, donde P es A sobre B es igual a P por A menos B sobre P por B. Y tenemos algunos ejemplos usando el teorema de Bayes, así como un ejemplo gráfico y las fórmulas utilizadas para resolver estos ejemplos. Espero les sea útil este material que les comparto. Muchas gracias.